Bienvenidos a Ecos del Siloé, donde los ojos se abren a la verdad. Aquí analizaremos la verdadera enseñanza de las Escrituras, desafiando las falsas doctrinas y exploraremos el camino que Dios nos revela. Comencemos este viaje de conocimiento. Hermanos, pues bienvenidos sean una vez más a su podcast Ecos del Siloé. Una vez más estamos aquí reunidos a pesar de que pasaron casi 3 semanas sin poder reunirnos y seguir con este programa o este proyecto. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos otra vez con el pastor Miguel Robles. Pastor Miguel Robles, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, hermano. Pues contento de estar aquí. Como tú dices, después de casi 3 semanas de no grabar, pero agradecemos a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan, su paciencia, y esperemos que no se vuelva a presentar. Fue algo fuera de nosotros. Nosotros decimos el enemigo, ¿verdad? Se pone trabas, estorbos, pero aquí estamos ya nuevamente. Gracias a Dios. Hoy tenemos un tema, pastor, muy interesante. Hemos hablado, habíamos iniciado el curso de Orígenes, pero en esta ocasión no vamos a continuar con la segunda parte de Orígenes, sino que vamos a entrar a un tema distinto porque pues así lo hemos sentido. Amén. Ese fue el sentir que el Señor nos dio, y vamos a hablar de un tema que últimamente está sonando mucho, que es el de los 2 testigos. Amén. Voy a leer una pequeña introducción sobre este tema. En el libro Apocalipsis encontramos una serie de visiones que revelan los eventos finales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre estas visiones, en el capítulo 11, se menciona a 2 personajes. Amén. Que son conocidos como los 2 testigos. Estos testigos tienen un papel crucial durante el periodo de la gran tribulación. En la Escritura se nos menciona y nos dice que ellos van a profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio, y estarán investidos de un poder sobrenatural que les permitirá hacer milagros, declarar juicios, protegerse de sus enemigos. Sin embargo, después de cumplir su misión, serán muertos por la bestia, que sube del abismo. Sus cuerpos quedarán expuestos públicamente y al cabo de 3 días y medio, Dios los resucitará y los llevará al cielo ante los ojos de todo el mundo. Entonces, pastor, este tema ha generado muchas preguntas a lo largo de la historia. Creo que es uno de los temas más delicados. Entonces, tenemos algunas preguntas para empezar. ¿Quiénes son estos 2 testigos? ¿Su papel es algo literal o es algo simbólico? ¿Y qué enseñanza podemos sacar para nosotros hoy en día de este tema? Amén. Gloria a Dios, como lo hemos explicado antes, hermano, la Biblia se lee por lo menos de 4 maneras, ¿verdad? Que es con un lenguaje simbólico, lenguaje literal, lenguaje espiritual y lenguaje profético. Entonces, tu pregunta es muy buena porque estos 2 personajes son más bien dos entidades, ¿verdad? Simbolizados por 2 personajes. O sea, una cosa no quita otra. El que una persona, siendo personas, sean símbolos de algo, pero ellos vienen representando grupos grandes, 2 grupos grandísimos, 2 entidades que ahorita, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a desilvanar. En el cristianismo, lo más conocido, lo primero que se dice que es Moisés y Elías. ¿Se van por la fácil, hermanos? Sí. Muchos dicen es Moisés y Elías, y otros dicen no, es Elías y Enoc. Okay. Que fueron 2 personajes en la Biblia que literalmente no vieron muerte, y se basan en que dicen que el libro de Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una vez, y dice que ellos tienen que cumplir esa parte y tienen que venir a la tierra a morir. Pero bueno, no se sostiene de nada ese argumento, ¿verdad? No se sostiene realmente con una base firme, y ahorita vamos a comenzar a ver todo eso. ¿Por qué no es Enoc? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a empezar, hermano. Vamos a empezar con algo. Testigos son personas presenciales sobre un hecho, un acto. Sí.
Un accidente, cualquier cosa, ¿verdad? Llega el policía, llega el investigador, ¿quién vio? Usted, usted y usted. 2, 3 testigos sobre el mismo acto. Siempre los ponen por separado para que den razón y motivo cómo sucedieron los hechos y después juntan la evidencia y sacan, ¿verdad? Un resultado. Sí. En este caso, la Biblia aclara que para todo asunto debemos de tener 2 testigos, por lo menos 2. Para todo asunto. Imagínate, para un asunto pequeño se ocupaban 2 testigos bíblicamente, ¿verdad? De hecho, la Biblia, cuando hay que acusar de algo a un pastor elegido por Dios, un siervo de Dios, no se ocupan 2, dice, se ocupan 2 o 3. Dice, ante un pastor no recibas acusación a menos que sea por 2 o 3 testigos. Un ejemplo. Se le acusa a un pastor de algo grave. Entonces, la versión, la palabra de una persona no debe contar absolutamente 0. La misma versión por 2 personas separadas, Ya hay que tomar ya hay que cartas en el tomar en asunto. cuenta. Sí. Ya por 3 testigos, pues ya sí hay que investigar completamente, ¿no? Sin hacer juicios premeditados. Pero entonces, en Deuteronomio 30, 19, Dios hablando, va a hablar una cosa fuerte hacia el pueblo, diciéndole, están mal, yo les ofrezco la vida, escojan la vida para que vivan. Pero antes de decir esas palabras del Señor, que iban a quedar grabadas, digámoslo de esa manera, dice el Señor, oíd cielos y tú tierra, nombra al Señor que se acerquen 2 testigos porque lo que va a decir es un asunto importantísimo. Ni Dios mismo se quedó exento de cumplir esa ley. Dice, te llamo por testigo a ti cielos y a ti tierra, hoy lo que le voy a decir a mi pueblo Israel. Entonces es importantísimo que hubiera 2 testigos por lo menos para todo asunto. Y Dios no quedó exento de eso. Él mismo los escogió, ¿verdad? Los cielos y la tierra fueron sus testigos de lo que les dijo al pueblo de Israel. Los 2 testigos, mi hermano, que aparecen en Apocalipsis 11, ¿verdad? Que si tenemos el libro de Apocalipsis capítulo 11, yo voy a estar leyendo versículos, hermano, porque ahí vienen sus características y actividades y obra que ellos van a obrar. Ahí habla de por cuánto espacio de tiempo van a hacer qué y tal cosa. Okay. Y luego en dónde. ¿Verdad? Después, o sea, vamos a empezar como de atrás para adelante. Después vamos a ver quiénes son esos 2 testigos. Aquí primero vamos a ver el tiempo en el que ellos actúan. Apocalipsis 11, versículo 3. Aquí vamos a ver en el versículo 4 de Apocalipsis 11 que se les da otros nombres a esos 2 testigos. O sea, vamos a desglosar lo que dice Apocalipsis 11:3, donde habla sobre su vestimenta, Donde el dice tiempo de su ministerio. el tiempo en que ellos actúan para hacer qué cosa. El 4 se les da otros nombres, otros adjetivos calificativos a esos 2 testigos. Empieza diciéndoles 2 testigos. El verso 4 les dice son 2 olivos o son 2 candeleros. Y son los mismos personajes. En el versículo 6 habla literalmente que son caracterizados por Moisés y Elías. Entonces te fijas que desde ese punto no queda absolutamente fuera de la ecuación. Okay. Moisés y Elías. Pero todavía estamos hablando de símbolos. Muchas veces sí las personas, nuestros amigos que nos han escuchado por algunos temas, saben que hemos dicho que lo que se escribió antes Tipo y es figura. tipo y figura de lo que debe venir, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia que dan referencia a eso. Muchísimos, El ejemplo hermano. de cuando Abraham iba a matar a... Abraham iba a matar a Isaac, su hijo. Entonces, ese hecho ocurrió en el monte, sí. En el mismo monte, donde después, donde Dios no permitió que matara a su hijo, en ese mismo monte muere el Hijo de Dios. por eso le digo, en la Biblia encontramos muchos hechos que tienen conexión. Se vivieron antes, Sí. pero con lujo de detalles, hermano, ¿verdad? Tú mencionaste uno. Hay infinidad en la Biblia de eso. Ahora, estos 2 testigos, el versículo 6 de siempre en Apocalipsis 11, nos dice que están caracterizados, ¿verdad? Por Moisés y Elías, porque dice que uno de ellos tiene el poder de cerrar la válvula del cielo para que no llueva.
Eso lo hizo Elías. Elías oró y dijo, Dios, el día que tú ores, ese día para de llover. Y paró de llover, no recuerdo ahorita, por 3 años o 3 años y medio. Ahora, ¿quién fue el que convirtió las aguas en sangre? Moisés. Moisés. Acá tenemos. Con el bastón. Con la vara, ¿verdad? La vara de Moisés, convirtió las aguas en sangre. Entonces, por esa razón, es que muchos en Apocalipsis, el 6 y el 7, siempre de versos 6 y 7, siempre del 11, piensan, dicen, ya no hay que estudiar más, son Moisés y Elías. ¿Sabías tú, hermano, que en toda sinagoga judía, donde quiera que esté en el mundo, y si alguien tiene razón de esto, no me va a dejar mentir, tienen pues su sinagoga, ¿verdad? Los asientos y todo, pero en el altar, a un ladito tienen una silla especial. Una silla que no se parece a las sillas que están ahí para que se sienta la audiencia, ¿verdad? Los feligreses, una silla especial donde nadie se sienta. ¿Sabes lo que es esa silla? Esa silla es para que el Elías resucitado que venga antes del Mesías, es para que se siente él. Está en todas las sinagogas. Esperando al Elías, porque el Antiguo Testamento termina con Malaquías 4 diciendo, he aquí yo les envío a Elías, mi siervo, el cual preparará mi camino delante de mí. Entonces, primero, antes que el Mesías, va a llegar Elías. Elías tiene que venir. Entonces los judíos, por eso es importante, hermano, cómo leemos la Biblia, literal, espiritual, simbólica o profética, ¿verdad? ¿Qué lo están esperando? Ahorita que acaba de mencionar eso. Literal, en persona. Ahorita que mencionó eso, pues un saludo a los seguidores que se ciclan en un solo versículo y nos empiezan a atacar sin darle profundidad. ¿Qué dice más arriba? ¿Qué dice más abajo? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué se creía en ese tiempo? Entonces, nosotros estamos aquí con la intención de mostrar lo que dicen las Escrituras, no con la intención de mostrar lo que nosotros queremos. Entonces, un saludo para ellos, que no se sigan molestando porque estamos haciendo nuestro trabajo para el Señor y estamos compartiendo lo que dicen las Escrituras para ustedes. Pero ustedes a veces se apasionan demasiado con un solo versículo fuera de contexto. Entonces los invitamos a que sigan escuchando los podcasts, que sigan escuchando este contenido, y cuando tengan algún comentario o algo que sea con alguna base y no sea algo porque mi abuelita me lo dijo, mi tío me lo dijo, que sea una base realmente sólida, porque de verdad hay veces que yo trato de ser muy respetuoso al contestar, pero no quiero sonar grosero, pero hay veces que se ponen a alegar cosas que no tienen sentido, no tienen contexto de nada. Y yo los invito abiertamente, si quieren dialogar, si quieren conversar, si quieren compartir Escritura, hay que siempre tratar de ser como fue Jesucristo. No atacar, no pelearse, ni que yo tengo la razón. No, todo siempre con base bíblica. Mira, es que aquí dice, hermano, estás equivocado. Mira, aquí la Escritura dice eso. A lo mejor estoy equivocado yo, a lo mejor está equivocado el pastor. Pero siempre hay que tener un diálogo respetuoso y tratar de enseñar a los hermanos que puedan estar en un error. Cuando yo veo que están cometiendo un error, que están interpretando mal algún pasaje de la Biblia, yo trato de explicárselos de la forma más prudente posible y tratando de explicarle, mira hermano, aquí dice esto, es por esto y porque tal personaje le estaba hablando a tal pueblo y por tal situación. Entonces, nada, simplemente que pues si quieren dialogar, los invitamos a que sigan comentando, pero siempre desde una perspectiva de respeto. Perdón. No, está bien, hermano. Está muy bien tu aclaración, ¿verdad? Y sí, realmente estimamos mucho las personas que nos escuchen, ¿verdad? Porque los que ya han oído 2 o 3 programas saben que nosotros nunca salimos aquí con que yo creo, yo pienso y yo siento que es así. No, si no tenemos prueba en la mano, y por eso tenemos este estudio y este gran tema que se llama los 2 testigos. De hecho, una vez escuché decir a un pastor muy sabio que si nosotros no tenemos 2 o 3 testigos sobre una afirmación bíblica, entiéndase allí bíblicamente, en un estudio como 2 o 3 versículos bien claros hablando sobre el tema, no tiene peso.
Un solo versículo no te hace una doctrina. Un globo no te hace una fiesta. Entonces, perdón por... Buena analogía. Entonces, hermano, un versículo no te va a hacer una doctrina completa en el error que caen muchos. Ahorita se me vienen por lo menos 2 clarísimos. No te hacen una religión completa, pero sí una doctrina dentro de un movimiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo... Padre bendito, si no estoy mal, el 52, no, perdón, el 40, entre el 40 y 50 versículo, dice la Biblia, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está preguntando el versículo. Se saca ese para que el mormonismo, una sola persona, se pueda bautizar 20, 30, 40 veces por sus antepasados muertos para salvarlos. Se hace una doctrina ¿de qué? De un versículo mal entendido. No te hallas tú otro versículo, ni siquiera parecido, y no está afirmando ese versículo, está preguntando. Pablo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque esa práctica ya se practicaba antes, ¿verdad? ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál propósito? A ver, dime tú, ¿tienes experiencia? Lo soltamos aquí. Bueno, el tema es otro, pero así nomás de paso, si gustas. Para los que no saben, y aquí se me van a venir varios al pescuezo, por muchos años yo estuve en la iglesia mormona, y en su tiempo yo pensé que estaba en la verdad. Entonces, fíjese, este video no era para hablar de eso, pero salió. Está bien, hermano. Y una de las prácticas que ellos usan es el bautismo por los muertos. Y ojalá y salgan varios mormones aquí alegando y atacándome para tener la oportunidad de poder explicarles y que puedan ver lo que yo vi. Llegué a tener pues, algunas responsabilidades dentro de la iglesia, participar de las actividades dentro del templo, y lo único que puedo decir por ahorita es que esa no es la doctrina verdadera, esa no es la iglesia del Señor, y ojalá que muchas de las personas que si me conocen llegan a ver esto, ojalá que puedan entender y que con toda amabilidad yo les puedo responder y puedo darles cuál es mi sentir respecto a esa doctrina y por qué no está alineada con lo que dicen las escrituras. Entonces, no voy a decir más ahorita porque no es el tema, pero es un tema larguísimo que podríamos hacer varios episodios respecto a eso. Ojalá que algún día se dé la oportunidad para hablar sobre el mormonismo y sus... No, porque la idea aquí es que no queremos estar atacando otras denominaciones, otras iglesias. Aclarando, nosotros no nos identificamos como con una etiqueta. Yo soy esto, yo soy el otro. No, nosotros somos siervos de Jesucristo. Estamos aquí simplemente. Exactamente, siguiendo la doctrina de Jesucristo, basándonos en una doctrina apostólica, a lo que hicieron los apóstoles. Entonces, ya si hay alguien ahí en el público que le interese saber sobre mi experiencia con el mormonismo, pues ahí déjenlo en los comentarios, con gusto yo les voy a responder. Pero vamos a continuar con el tema de hoy, que es los 2 testigos. Los 2 testigos. Amén, hermano, gracias por tu valor, ¿verdad? De abrirte un poco. Y fue mi culpa, pero bueno. No, pero algo que sí quiero para mis amigos mormones, sí. Una doctrina que ellos, o algo que ellos usan mucho, es de que ellos dicen, no, es que José Smith aplicó lo que dice Santiago 1. Sí. Y yo fue lo que hice. Estando dentro del mormonismo, fue lo que hice un día en la sala de mi casa, ya como a las 11, 12 de la noche. Fue lo que hice, me arrodillé, oré al Señor pidiendo sinceramente sabiduría. Y en ese momento, no les miento, fue como que así, mire, una venda de los ojos se me quitó. Empezaron a pasar muchas cosas por mi cabeza, me empecé a sentir lastimado, traicionado,
engañado, porque empecé a ver todo lo que me habían enseñado, cómo era mentira, cómo no era verdad, cómo se manipula el sentir de la gente para que digan, sí, esta es la iglesia verdadera. Pero ahora sí ya me salí del contexto. No, está bien. Hermano, para aclarar, es 1 Corintios 15, 29. Sí. El texto que harán, Pablo dice, de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos. Entonces, con un solo versículo hicieron, digo, no la religión mormona, sino todo un tema que es referente al bautismo importantísimo, ¿verdad? Y ahora, bueno, tú cuando des tu testimonio hablarás con más categoría y autoridad sobre estos temas. Yo no tengo autoridad sobre estos temas. Si eso fuera cierto, yo digo, no, pues yo vivo la vida del mundo, al cabo, cuando me muera alguien se bautiza por mí y me salva. Un pariente mío, ¿verdad? Sí, está fácil. Está fácil. Continuamos con el tema de los dos testigos. Estamos en nuestra gran base, es Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 ya dimos, comenzando desde el versículo, bueno, desde el 2, versículo 3, habla el tiempo que ellos van a actuar. El 4 los identifica con otros adjetivos calificativos. No nomás les dice dos testigos, les dice son los dos olivos. Esto es importantísimo tenerlo en mente más adelante. Y son los dos candeleros. Después el verso 6 dice que son caracterizados, ¿verdad? O mejor dicho, identificados por Moisés y Elías. Pero en cuestión simbólica, hermano, no literal. Por eso yo ponía hace rato el ejemplo de que todas las sinagogas tienen su silla para que Elías entre algún día, lo esperan ver entrar y literalmente se sienta en la silla anticipando que ya pronto llega ¿quién? El Mesías. No es así, ¿ok? Otro punto, hermano, yo viví cuando tenía 18, 19 años, viví un año en San Diego. San Diego, California. En San Diego, California, bueno, ya es muy vieja, no sé si exista una mansión en una de las mejores colonias en ese tiempo, ¿verdad? Te estoy hablando de los años 50, en que Joseph Rutherford, uno de los principales líderes de los testigos de Jehová, tenían una mansión ahí que se llamaba el Bet Sarim, que quiere decir la casa de los príncipes. Bet Sarim. Esa casa la construyó para que todos los héroes de la fe de Hebreos 11 llegaran resucitados a vivir ahí. Jefté, Sansón, Abraham, Noé, todos los héroes de la fe que menciona Hebreos 11 llegaron a vivir un día ahí. En San Diego. En San Diego, en esa mansión. Y tenía una dirección. Y yo recuerdo haber visto un volante cuando yo vivía ahí que decía, daba la explicación, daba la dirección, pero dice, si usted está ahí, no moleste a la gente que está ahí porque la compraron otra gente, pues, cuando la vendieron los testigos de Jehová, dijo, no llegue ahí a tocar la puerta, oiga, está Sansón, está, ¿verdad? David, no va a salir nadie, está Salomón viviendo allí. Fue una mentira, obviamente. ¿Y quién dijo? Bueno, Rutherford dijo, mientras ellos llegan, pues yo me voy a quedar a vivir ahí, ¿no? Y se aprovechó. Pues claro. Lo que hace todo religioso. Continuamos. Los dos testigos. Tiene que haber por lo menos dos testigos para un asunto delicado, un asunto fuerte, un asunto bien importante. Ahora, en Apocalipsis 11, versículo 7 dice, cuando terminen su testimonio, como son testigos, tienen que dar testimonio. Es importante conectar una cosa con otra. Son testigos. Un testigo que da testimonio de los hechos. Ok, seguimos. Cuando terminen su testimonio, es que hay un lapso de tiempo en el cual a ellos se les entregó para que den su testimonio y termina ese lapso de tiempo. Acá lo escribí así rapidito porque no lo traía escrito. La Biblia habla allí y en otros versículos que vamos a entregar, hermano, habla de 1260 días. Sí. Amén. 3 años y medio. Lo cual da 3 años y medio, y en otra parte de la Biblia dice que son también 42 meses. Literalmente son 3 años y medio, es lo mismo. Pero vamos a ver también, hermano, que ese lapso de tiempo habla de 3 días y medio. ¿Por qué de ser 3 años y medio se vuelven en 3 días y medio? Allí ya entra, hermano, el lenguaje profético, no nomás simbólico. Simbólicos son 3 años y medio, pero proféticos son 3 días y medio.
habla una forma profética, una forma no literal, obviamente. Perdón, cuando son 3 años y medio es literal. Cuando dice 3 días y medio ya es una forma simbólica. Te voy a... se me viene una a la mente rápido. Está en Génesis, no recuerdo porque no es el tema. Cuando Jacob trabaja por una de las hijas de su suegro, ¿verdad? Digo, una de ellas, él amaba ¿a quién? A Raquel. Y cuando trabajó, ¿cuántos años trabajó? 7 años trabajó. Le hacen fiesta, yo creo que hasta lo emborrachan en la noche. Y en la noche, como estaba oscuro, le meten a dormir a la hija y no era Raquel, era Lea. Era Lea. Entonces, ¿qué sucede? Otro día en la mañana, bueno, pues ya había estado con ella y le dice a su suegro, me engañaste, me diste y yo amaba a Raquel. Dice, no, es que mi costumbre aquí, claro, eso no se lo explicó antes, es de que primero sale la mayor y luego saqué para afuera la más fea y luego sigue la bonita. Entonces dice Jacob dice, no, ya te trabajé. Y lo dice, no te la puedo dar también a Raquel, pero trabájame. Otros 7 años. Pero le dice, trabájame otra semana. Así le dice, trabájame otra semana por ella. Refiriéndose a 7 años. Y él no trabajó de lunes a viernes. sábado. No, trabajó otros 7 años. Sí. Entonces ahí tenemos una buena referenciada que proféticamente se tomó simbólicamente año por día. Ahí entra, hermano, el apasionante tema de las 70 semanas de Daniel. Esas 70 semanas, una semana tiene 7 días, se convierten en años. 70 años. Entonces fueron 490 años literales que transcurrieron desde la salida de la orden. Eso está en Daniel 9 del 24 al 27. Desde la salida de la orden, Artajerjes, que le da permiso a Nehemías de ir a reconstruir el muro y la ciudad, dice, hasta que aparece el Mesías, ¿cuántos años crees que son? ¿Las 70? Menos una. 483 años exactos. Se cumplió literal. Falta la semana. Año por día. Ahí es donde en esa semana, hermano, tan turbulenta, meten anticristo, meten un montón de cosa y media que no se hacen bolas. Por eso te estoy hablando de 1260 días, 42 meses y todo, que son, ¿qué? 3 años y medio. ¿Cuántos años proféticos? Tiene una semana, 7. 7 días. Dice en Daniel 9:24, ¿verdad? Del 24 al 27, dice que cuando comienza la última semana profética, ¿de cuánto tendría que ser? De 7 años. Sí. Dice que cuando comienza aparece el Mesías príncipe. Jesús aparece, su ministerio. ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años y medio exactamente. Él muere ¿de cuántos años? Y ahí en 2 versículos, hermanos, se contesta la edad de Cristo Jesús. Dice la Biblia que él cuando entra a la sinagoga y abre el rollo y empieza a leer, dice que era de 30 años. Porque el Levítico dice que ningún rabino, nadie que iba a explicar la Biblia, ¿verdad?, al pueblo, podía ejercer el sacerdocio hasta que tuviera 30 años cumplidos. O sea que Jesucristo vino a cumplir al pie de la letra. A los 30 años se presenta, abre el rollo, lee Isaías y dice, esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y en el primer sermón ya lo querían apedrear. Sí. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ahora, ¿qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura? Ministerio, vida y obra, popularidad, 3 años y medio. Dice la Biblia, hermano, allí es donde meten un anticristo sacado, yo no sé de dónde. Hermano, mira, yo parezco viejo y sí lo estoy, pero desde los 80s, literalmente estoy hablando desde los 80s, vengo oyendo que el anticristo es Saddam Hussein, que el anticristo era el papa quién sabe cuál, que el anticristo era el rey. No, le han cambiado y como se van muriendo y no la pegan, pues le siguen inventando. El próximo villano lo ponen como anticristo. Cuando no había tanta tecnología decían que la marca de la bestia se la van a poner con tinta china y la tinta no se quita y no sé cuánto. Después se iba creciendo la tecnología. No, se la van a poner con un rayo láser, era que en la frente, en la mano, eso no se borra con una pistola de rayo láser. Y luego ya, como va creciendo la tecnología y no le atinan,
van inventando otras cosas. La de ahora es el Neuralink de Tesla. De Tesla y de Elon Musk y no sé cuánta cosa. Y a lo mejor se va ese señor y va a salir otro y van a escoger otro y otro y otro. Ahí andan que no, que ya apareció el anticristo. Que está en no sé qué, que en un país de Arabia, de Qatar ahí. Sí, que acaba de salir que él es el verdadero papa. Sí, que él, no, un revoltijo, porque no hay información bíblica. Daniel 9 del 24 al 27 te dice, cuando se cumplen exactamente 69 semanas de las 70 semanas de Daniel, el problema es en la última. Y ni en la última, hermano, el problema es en la última mitad. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, en la última mitad. Porque la Biblia es clarita y aquí se les tumba el argumento a los que meten forzadamente el anticristo, que va a hacer un pacto con los judíos y que los judíos lo van a adorar y lo van a sentar en el templo, un templo que ya va a estar terminado, supuestamente. ¿El tercer templo? El tercer templo. Que la vaquilla roja y pura se enredó y pura, hermano, confusión. Vamos para allá. La Biblia es clara en decir que a las 69 semanas aparece el Mesías. Y luego dice, y a la mitad de la semana, que es la última, se le quitará la vida al Mesías. Así clarito lo dice Daniel 9:27. Se le quita la vida al Mesías, dice, mas no por sí. Ya sabemos por qué dice no por sí, porque resucitó. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No el anticristo. Cristo Jesús confirma el pacto. De eso estuvimos hablando todo el mes, que con su sangre, dice esta sangre, es la sangre del nuevo pacto, vino a confirmar con su muerte el pacto que hizo con sus hijos. Confirma el pacto, dice, a la mitad de la semana. Cristo Jesús, según Daniel 9, del 24 al 27, muere a la mitad de la semana exactamente, que fue lo que duró su ministerio 3 años y medio. ¿Cuánto queda para que se cumpla 70 semanas? 1260 días, o 42 meses, o los últimos 3 años y medio, si hubieran sido o seguido literal, pero ya no lo fueron. Ya no lo fueron literal. Por eso los judíos, en Hechos capítulo 1, como ellos conocían la profecía de Daniel, le dijeron a Cristo Jesús, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, porque dijeron, ya falta, que no falta nada, faltan unos cuantos, 2, 3 años más, literales. Nunca se imaginaron que el Señor, ese tiempo de gracia, lo iba a estirar. ¿Sabes cuál es, hermano, la gran solución que ponen muchos estudiosos de la Biblia? Y ni estudiosos, bueno, fuera y fueran estudiosos, que se basaron mucho, hermano, desde los 70s, en una Biblia muy famosa, que ahora ya ni se menciona, la Biblia Scofield, porque Scofield sacó muchísimo lo del mentado rapto. Yo no estoy negando el arrebatamiento, es bíblico, yo estoy negando el rapto, es diferente. Los que creen los tiempos. Los tiempos, correcto. Los tiempos del rapto. Porque los raptistas, vamos a decirlo así, cariñosamente, raptistas, ponen el rapto antes de la venida. Y Pablo dice, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, primero, y nuestro recogimiento a Él, que ese es el arrebatamiento, nuestro recogimiento a Él, se han atrevido a decir, eso está en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, creo que es el verso 1, dicen, Pablo se equivocó. Pablo, primero es el recogimiento y 7 años, los que casi no estudian, dicen 7 años después o 3 años y medio después, viene ahora sí la venida, ya serían 3 venidas y no 2. ¿Te fijas, hermano? Aunque no es el tema, pero ahí salió el tema del arrebatamiento y de este. Seguimos, hermano, con los 2 testigos. Es importantísimo, por eso te dije, cuando hayan terminado su testimonio, tenían un tiempo. ¿Cuánto tiempo tenían para dar su testimonio? 3 y medio. 3 años y medio, pero ya no fueron literales porque, hermano, después de la muerte de Cristo, cuéntale 1 año, 2, 3 y medio, si hubiera acabado todo. Si hubieran seguido literales. 3 años y medio, que ahí se da, hermano, la edad de Cristo Jesús. No es el tema, pero ahí surge completamente, bien clarito,
Cristo Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Cuándo murió? El día exacto que cada año celebraban la Pascua. ¿Cuándo fue? Entre marzo y abril, ¿verdad? Entre marzo y abril, casi primera semana de abril, por ahí. Siempre toca diferente fecha, pero entre marzo y abril. Tenía el Señor cuando lo mataron 33 años y medio. Súmale 6 meses más, sería su cumpleaños 34, que no lo llegó Cristo Jesús. ¿Qué te da? De nuestro calendario, septiembre. Te da septiembre. Así de fácil sale el cumpleaños del Señor. Rápido y fácil. Ok, entonces, hermano, permíteme leer, hermano, no pasarme. Tengo aquí la Biblia abierta en Lucas 24. No sé si quieras un punto antes de continuar. Este tema, hermano, yo lo he dividido en 3 secciones, ¿verdad? La primera fue sentar las bases de Apocalipsis 11. La segunda, ¿verdad? Vamos a ver un par de personajes que aparecen allí en los evangelios y en el libro de los Hechos. Voy a leer primero Lucas capítulo 24, hermano, que la parte última, voy a leer, el capítulo 24, algunos versículos. Voy a leer versículo 4. Versículo 4 al versículo 8. Lucas 24, 4. Sí, Apocalipsis 24, del 4 al 8, voy a leer, ¿verdad? Ruego a los que han de oír un poquito de su paciencia. Aquí habla de la resurrección de Cristo y de la ascensión del Señor. La ascensión a los cielos. El verso 4 dice, mi hermano, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, sangre de Cristo. Ahí le cortas. He aquí, el verso 4, aconteció que estando ellas, habla de las mujeres que fueron a buscar a Cristo a la tumba, hermano, después de que pasaron, ¿verdad? Vuelvo al punto, 3 días y 3 noches completos. Es que, hermano, hablar de esto es hablar del tiempo. Que, por cierto, hermano, pedimos la paciencia de nuestros oyentes. La clase número 2 del Cronos Orígenes es el Cronos de Dios, el Cronos del hombre más bien y el Kairos de Dios, ¿verdad? Que es el tiempo. Dios dijo, ¿verdad? Dios dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. De eternidad a eternidad. Oye, pues si la eternidad es eterna, nunca se acaba. Pero Dios hizo un lapso en que cortó la eternidad, dijo, hasta aquí te detienes. Y para que continuara la eternidad otra vez, que ya no va a tener fin, Dios hizo un pequeño espacio que le llamó tiempo. Porque Dios un día hizo el tiempo porque no había tiempo. No es un concepto humano, el tiempo. Mirándolo desde el punto, ya estaríamos un poco filosofando, ¿verdad? Pero no sé. Basándonos, por ejemplo, en los judíos que usan el ciclo lunar. Sí, bueno. Entonces, al repetirse un trayecto o un ciclo lunar, sí, y se repite una y otra vez, podríamos estar hablando que ya eso se puede considerar un tiempo, porque así se basaban antes. Antes no era como... Sí, no había relojes, no había... Entonces era como dice que el día acababa en cuanto se metía el sol, ¿no? Sí. Y el día iniciaba cuando empezaba el amanecer. Hermano, justo eso vamos a explicar con lujo de detalles en las clase 2 de Orígenes. Ok, ¿verdad? Entonces ahí le dejamos. Por eso hemos pedido un poquito de paciencia a nuestros hermanos y te pido a ti también de paciencia. Vamos para allá. Ok, estamos, hermano, quiero tomar esta segunda sección o división, pero siempre es el tema de los 2 testigos. Aquí llegan ellas, ¿verdad? No lo encuentran. Acontece que estando ellas perplejas por esto, ¿verdad? Por no haber hallado el cuerpo del Señor Jesús en su tumba, aquí se pararon junto a ellas 2 varones. Con vestiduras resplandecientes. Muchos pastores que yo he oído, y bueno, tienen razón, no tienen mucha base, mucha profundidad de estudio, dicen que eran 2 ángeles. La Biblia jamás dice que eran 2 ángeles. Aquí les dice varones, ¿ok? Aunque en veces a los ángeles se les dice varones, pero ahorita vamos a ver que no eran ángeles. Se presentan 2 varones, ¿con qué? Con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esos dos varones le contestan a las mujeres, ¿por qué estamos? ¿Dónde estaban los varones con vestiduras resplandecientes? Junto a la tumba. Entonces ellas llegan, entran, ven que no está el cuerpo donde lo habían sepultado hace 3 días. No al tercer día, como dice el romanismo. No da. Él dijo como Jonás, la señal de Jonás, 3 días, 3 noches en el vientre, 3 días, 3 noches en la tumba. Y cuando hablemos del tiempo, con el tiempo como lo mide el judaísmo, sí te da perfectamente 3 días y 3 noches. Acá celebran la muerte el viernes y el domingo la resurrección. Justo le iba a decir eso. La sangre de Cristo, ¿de dónde sacan eso? Que ahora que estuvimos la cena del Señor, que Una muchos locura. dicen, no, es que es del viernes y resucitó el domingo. No, No, eso no es mentira. si revisamos bien los tiempos, sería desde el miércoles, ¿no? Sí, no te da el tiempo ni forzándolo, no te da para nada. Continuamos, hermano, versículo 6. Porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Fíjate bien, hermano, el verso 6 es importantísimo. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, ¿verdad? Después ellas se acordaron de sus palabras. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, tenemos aquí 2 personajes que no son ángeles con sus vestiduras resplandecientes, ¿verdad? Les aclaran algo. Oye, ¿con qué seguridad? Yo quiero que no quites de tu mente el tema de los 2 testigos. No. ¿Con qué seguridad ellos hablaban? No está aquí, ha resucitado. Piensa, vamos, seguimos adelante. Te invito, hermano, a que veamos Hechos capítulo 1. Vámonos a Hechos. Por si alguien no lo sabía, voy a decir, hermano, que tanto el libro de Hechos como el libro de Lucas fueron realmente 2 tratados enviados a un hombre. Es decir, este pastor, ¿qué locuras habla? No tienen más que leer Hechos 1.1 y Lucas 1.1 para ver quién los escribió y a quién se lo enviaron. Al mismo hombre. Teófilo. Parece que era un hombre con un puesto elevado porque le dice excelentísimo Teófilo. Es un título. Ok, pero vamos para allá, ¿verdad? Y esto es importante porque si leímos Lucas, vamos a ver qué dice ahora Hechos capítulo 1. Lo escribió el mismo autor. Hechos capítulo 1, versículo 9. 9, hermano. Versículo... Hechos 1, 9. Si tú te fijas, desde el 6 habla del mismo tema, la ascensión. Así como termina los evangelios con Cristo resucitado y luego asciende a los cielos, les da las últimas instrucciones del plan de salvación, cómo salvar a la gente, a toda criatura, es algo que muchos no entienden porque dicen, pero ¿cómo? Y luego lo dicen como de burla, pero es una burla muy ignorante. ¿Y a qué hora se bautizó aquel que estaba a un lado de la cruz y se bajó para bautizarse? Ustedes dicen que se ocupa el bautismo. No lo digo yo. Lo dijo Cristo Jesús. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿A qué hora se bajó de la cruz para bautizarse? A ninguna hora. ¿Se salvó? Sí se salvó. Pero es que ese mandato es para después de ese evento. Allí todavía no estaba el plan de salvación. Correcto. El Señor lo dio después de su resurrección. Después de su resurrección, entonces, sí. Sí se ocupa. Todo el que crea y se fuere cumplió, bautizado. hermano, y fueron samaritanos los que se bautizaron y fueron judíos porque dicen que el bautismo de Jesucristo solamente para los judíos es mentira. Se bautizaron samaritanos, judíos. En Hechos 10 se bautizó un montón de romanos gentiles en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. No es el tema, pero continuamos. Hechos capítulo 1, versículo 6 habla de la ascensión, ¿verdad? Otra vez. Pero quiero que notes, vamos para un poquito ahorrar el tiempo, vamos a brincarnos al versículo 9. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas palabras, dice, viéndolo ellos, cuando dice ellos, eran los apóstoles, eran 120. Estaba María Magdalena, que fueron los que lo vieron ascender. 120 apóstoles. No, 120 discípulos. Okay. Ahí estaban los 11 apóstoles, Sí, 11. No estaban los 12, los 11. Todavía no elegían al número 12 en sustitución de Judas. Estaban los 11 junto con las demás mujeres. Dice la Biblia que era un número como de 120.
en el aposento alto, esperando el Espíritu Santo, les llega y el Señor les da las últimas instrucciones y asciende a los cielos. Antes de ascender, dice las últimas palabras, ¿verdad? Y el verso 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esos 120, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Verso 10, estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas. Los mismos varones que se le aparecieron allá junto a la tumba. ¿Ok? Y luego dice, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Ok. Allí, hermano, estamos presentando bases, ¿verdad? Vamos a cerrar el punto. Sí. Ok. Perdón. Vamos a ver, hermano, Malaquías 4 y 5. Vámonos a Malaquías. ¿Qué es Malaquías? Bueno, los que conocen Biblia, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del llamado Antiguo Testamento. Malaquías. Y de Malaquías a Mateo, pues nosotros nos divide una hoja, hermano, pero hubo 400 años de Malaquías que se le llaman 400 años de silencio, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, Malaquías, capítulo 4, versículo 4 y 5. 4 y 5. Dice el 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Te fijas cómo sale? Moisés en el 4, Elías en el verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ok, ahí aparecen ellos dos, ¿verdad? Como personajes, como simbólicos de nuestro tema. Ahora, hermano, te invito a que vayamos rapidito a Mateo 17, los primeros versículos. Mateo 17. Yo aquí estoy ojeando, hermano, a la antigua, ¿verdad? No, aquí ya lo tengo. Me toma más tiempo, pero... ¿17 qué? 17, permíteme, yo creo que desde el versículo 1, vamos a leer. ¿Por qué no lees tú, hermano, esa? 6 días después. ¿Cuál es el tema? La transfiguración. No la ascensión, la transfiguración. Ok, hermano. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Continúo? Sí. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Ahí está. Acá ya entra Pedro de metido y dice la Biblia que estaba emocionado, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Quería hacerles 3 altares, ¿verdad? 3 enramadas. Sí. Y dice... Una para ti, otra para Moisés, sí, otra para Elías. Hay preguntas que no vamos a contestar. Pues, ¿qué tenían fotos o alguien de Moisés y Elías para reconocerlos? ¿O ellos traían un letrero? ¿Cómo sabían que eran? ¿Cómo sabían? Bueno, es un tema aparte, pero dice que los tenían como a una... Cristo se retira como a, no sé, 15 metros, 20 metros. Los estaban viendo claramente. ¿Quiénes eran? Los reconocieron, los identificaron, Moisés y Elías, a su derecha e izquierda, ¿de quién? De Cristo Jesús. Él en medio. Y dice que él se transfiguró en ellos. Esa palabra en griego, transfiguró, es metamorfos, que se transformó, se cambió su semblante. O sea, no sé si todo su cuerpo o solo su rostro. Aparte de eso, tiene un brillo intenso. ¿Tú te acuerdas cuál fue la razón que Moisés le dijeron que cubriera su rostro cuando bajó del monte después de haber andado con el Señor 40 días? Que no podría ver al Señor. Y el pueblo no lo podía ver a él. ¿Por qué? Porque su rostro estaba cubierto. Resplandecía. Se tuvo que poner un velo, Moisés, porque su rostro encandilaba. ¿Por qué encandilaba? Porque estaba enfrente de aquel que lo estaba encandilando
con aquella gloria reflectiva y aquel se transmitió, o sea, se le transmitió a tal grado que él mismo se encendió, se iluminó su rostro, que el pueblo le dijo, ponte algo, y se puso como lentes de sol, pero en todo el rostro, porque los encandilaba literalmente, ¿verdad? Esto es importante por lo que vamos a seguir leyendo. El 3 dice, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos, hermanos, rapidito a Marcos capítulo 9. Nos habla el mismo tema, pero quizá nos dé un par de detalles más. Marcos 9, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Es muy similar al otro. Es muy similar, ¿verdad? Casi igual. Sí, nomás aquí da un poquito más de detalles. Te voy a decir cuál. Verso 3. Se apartó un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con él. Ay, hermano, ¿qué estarían hablando? Pedro, yo que veía de lejos, y por más que, ¿verdad? ¿Qué estarían hablando? Que parar oreja, no pudo escuchar. Hermano, estamos hablando de un Moisés que vivió, ¿sabes cuántos años antes del nacimiento de Cristo? 1300 años aproximadamente. Moisés. Y Elías, ¿sabes cuántos años antes de Cristo? Pues más. 900, menos. 900 años Elías, Moisés más atrás, 1300 años. Y esos dos personajes vivos, porque no eran una apariencia, una ilusión, eran los personajes traídos por el Señor del cielo. Vengan conmigo a la tierra, los manda a llamar. A ver, pero cuando muere Moisés, ¿que no el Señor escondió su tumba o algo así? Sí, escondió su cuerpo. Su cuerpo. El Señor lo enterró. ¿Y Elías? Elías no murió. Entonces, ¿cómo? Pues más fácil. Cuando murió le dijo, vente, vamos, no preguntes, vente, vamos para acá. Y hermano, mira, ese es el tema, que es un misterio que la Biblia presenta. Corintios 15, 1 Corintios 15 presenta ese tema también como un misterio, uno de los pocos misterios bíblicos, el misterio de la resurrección. Empieza en Corintios 15, 52, y en 1 Tesalonicenses 4, y aquí es un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, bla, 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 sigue hablando la palabra, sí. ¿No? Y lo presenta como un misterio. Lo presenta como un misterio, hermano. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Cuando Él se presenta, hermano, ante cualquier personaje bíblico, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando dijo eso, dijo, ¿te acuerdas qué más dice después que da esa frase, que la repite varias veces? Si ellos donde estuvieran, hubieran estado muertos, hubiera dicho, yo fui el Dios. Ok. Dice, yo soy, y luego dice, porque delante de mí están vivos, en presencia mía allá están vivos. Claro, porque... No están muertos. Porque dentro de muertos, sino es Dios de vivos. Ellos están vivos. Entonces, en presencia. Ahí es cuando a veces nos confundimos, porque nosotros tratamos de ponerlo en una perspectiva humana, nuestro tiempo. Claro. Y para el Señor no hay... La otra vez hablamos de eso, ¿no? Que para Él no existe un pasado, Él siempre es un presente eterno. Jesucristo es, dice Hebreos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dice fue. Es un presente eterno. Si habláramos, hermano, ¿verdad? Correctamente, según la ortografía, la literatura y toda esa cosa, sin faltar a las reglas de ortografía, dijéramos, Jesucristo fue el mismo, ¿verdad? Es el mismo hoy y será el mismo mañana por los siglos. No. Él es. Por eso cuando hablemos del tiempo, hermano, que es un tiempo apasionante, me encanta el tema del tiempo, es bíblico, es comprobable, te vas a dar cuenta, porque Él siempre es. Él no tiene edad, sin padre, sin madre, sin... Bueno, ya nos estamos metiendo en otros temas. Okay. Sigamos adelante.
¿Qué detalles vemos aquí, hermano, en la transfiguración de Marcos? Como la relata Marcos, pone un par de detalles, nomás dice que ningún lavador en el mundo, ¿verdad?, los hiciera tan Más blancos como... Y resplandeciente esos vestidos. Y también nomás nos dice que hablaban con él. ¿Qué hablaban? No sabemos. No sabemos hasta que descubrimos que el más, hermano, perspicaz para investigar las cosas, sí descubrió que hablaban con él. Lucas. Vamos a Lucas. Lucas, vamos, regresemos a Lucas. ¿Qué dice Lucas, hermano, acerca del mismo tema? Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Lucas 9, 28. 28. Lucas 9, 28. La transfiguración. La transfiguración. ¿Quieres leer, hermano? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, Ahí está la transformación. y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, Hablaban con él. Léele más abajo de qué hablaban. quienes aparecieron rodeados de gloria. También ellos estaban resplandecientes. Allí nos aclara el primer punto, que ellos también, rodeados de gloria, hermano, es una luminosidad, hermano, encandilante, si es que esa palabra la puedo usar. Te encandilaba. No nomás Cristo, ellos también, rodeados de gloria. ¿Por qué? Por estar tanto tiempo con Él. Sí, Como Moisés allá, hermano, su rostro resplandecía. Moisés y Elías, de tanto estar con Él. Mira, un punto rapidísimo. En un sermón lo decía, me parece yo, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no se trajo a Daniel? A Noé, ¿por qué? Siervos grandísimos, ¿por qué no se trajo a Samuel, hermano? profeta Samuel. Que dice que no cayó al suelo ninguna de sus palabras, o sea, un hombre recto Hasta el en fin. toda la expresión de la palabra. ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué Moisés y Elías?